Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a nuestro invitado. Él está con nosotros, David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura política y la coyuntura justamente de los decretos que está emitiendo el señor presidente de la República, lo cual nos da dudas sobre cuáles son las verdaderas intenciones, porque la economía, temas de economía urgente debería ser, por ejemplo, el dar a la ciudadanía la tranquilidad de, por ejemplo, no sé, pues dar un bono, reactivar la economía de alguna manera, tratar de que no afecte a los, valga la redundancia, afectados de ciertas catástrofes, no les afecte más su economía, yo qué sé, bajar de intereses, alguna cosa así. Pero estamos viendo que hay apertura a zonas francas, por ahí se habla de que quiere la inversión privada entrar en todos los sectores estratégicos, lo cual a nosotros ahí sí nos llama la atención y prende las alarmas. Y por eso se crean vedurías. Estimado David, muy buenos días. ¿Cómo ve usted la situación del país en estos momentos en que estamos viviendo o está siendo gobernado el país vía decreto con el dictamen de la Corte Constitucional que aún ni siquiera se pronuncia por el primer decreto? David, muy buenos días. Buenos días, César, y muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros apenas se dio el proceso de muerte cruzada de la disolución de la Asamblea, emitimos un comunicado en donde dejamos claro de que los trabajadores estamos vigilantes de la aplicación de la emisión y aplicación de estos decretos económicos urgentes, porque este gobierno ha dado muestras ya de que con el pretexto de económico urgente puede meter cualquier cosa. Recuerden ustedes que la Ley de Desarrollo Económico, que se pasó por el Ministerio de la Ley en la Asamblea Nacional, incluía todo un capítulo de reforma a la Ley de Hidrocarburos. Esa ley se presentó como económico urgente. Se incluyó un capítulo de reforma a la Ley de Hidrocarburos que lo que buscaba era habilitar la privatización de los campos petroleros en producción en manos del Estado. ¿Sí? Eso era lo fundamental. Y por otro lado, viabilizar ya mediante ley la importación directa de combustibles de parte del sector privado, utilizando infraestructura estatal. Entonces, no nos sorprendería a nosotros que a pesar de que esta parte de la reforma fue declarada inconstitucional por la Corte en su momento, se quiera volver a ingresar en un nuevo proyecto de decreto económico urgente, aprovechando de que no tiene posibilidad de contradicción más que el dictamen jurídico de la Corte Constitucional. Y por eso nosotros fuimos enfáticos en decir de que los trabajadores estamos vigilantes porque además hemos ido reconstruyendo nuestra organización, hemos ido reconstruyendo nuestra capacidad de movilización y que estaremos vigilantes y seremos una muralla contra la privatización en el caso de que se pretenda pasar un decreto como se hizo con la Ley de Desarrollo Económico. Lo otro que hablaban ya y que al parecer están reculando porque les iba a generar demasiado conflicto en medio de una campaña electoral además, era el tema de la reforma laboral. Reforma laboral que también fue rechazada por el pueblo ecuatoriano masivamente porque llegaba incluso al inconsciente o a la estupidez de proponer en su momento de que el trabajador tenía que indemnizar al empleador. Es decir, ya la posición de clase de este gobierno, la posición de clase del conjunto del empresariado y su odio contra la clase trabajadora y su intención de favorecerse en los negocios, se ve a toda luz en las intenciones y en los anuncios que han realizado e incluso en los pedidos que le han realizado al gobierno para que emita esta serie de decretos. Estimado David, tú has hablado de reconstruir un poco el gremio, el gremio que tú eras secretario. ¿Cómo están reconstruyendo esto? Porque, claro, ahorita están vigilantes de este tema, pero tampoco dejan de seguirse organizando, porque es organizados como pueden ustedes ser fuerza para luchar contra este gobierno.
Cuéntanos un poco cómo está esta reorganización del gremio del que tú perteneces. Sí, con todo gusto. Mira, más allá de solamente el gremio, la asociación a la que yo dirijo en este momento y el comité de empresa al que pertenezco y por el que estamos también participando en un proceso electoral, que ya te voy a comentar. Nosotros estamos conscientes desde que hace años se ha destruido la organización sindical con la intención precisamente de que los trabajadores no podamos defender a las empresas contra las políticas de privatización. Durante los últimos años de la historia reciente de la industria petrolera, la mayoría de campos petroleros han visto privatizada la renta. Si bien no la propiedad del campo, precisamente han privatizado la renta, la carne. Y todavía tenemos campos que están 100% en manos del Estado, como Sacha, como Amistad, como el propio ITT, que también ahora está en amenaza en cambio por una consulta popular, que están con la mira de los intereses de privatización. Y esta destrucción del movimiento sindical lo que ha generado es que las organizaciones sindicales se vayan convirtiendo en el negocio particular de pocos con el derecho de todos. Tenemos el caso de un comité de empresa en Petroecuador que le cobra porcentajes a los trabajadores para cada reclamo. Por ejemplo, para el reclamo de las remuneraciones variables que están por ley que se debe pagar a cada trabajador en base al cumplimiento de objetivos y que no se pagaba en Petroecuador durante 5 años, le cobraron a cada trabajador el 3% durante 3 meses. Porque para compañeros que han visto afectada su posición en el cambio de régimen laboral, le han ido a cobrar $100 a cada compañero por una procuración judicial para entablar un juicio del que después desistieron. Y cuando los compañeros van y les reclaman por esos $100, que además fueron depositados no en la cuenta del comité de empresa, sino de un tercero a pedido de ellos, los compañeros reciben un anda a ver a quién le cobras, a quién le pagaste, a él reclámalo. Cuando los compañeros del bloque 16 en este momento, que están con contratos temporales y que pasaron a Petroecuador, les han cobrado $200 por compañero ofreciéndoles de que les iban a hacer un juicio para garantizar su estabilidad. Acá en el oriente tenemos un dicho que dice: lagarto que traga no vomita. Y efectivamente, todo ese dinero que se han llevado de los bolsillos de los compañeros no tiene ningún informe, no tiene ninguna respuesta y simplemente se lo han llevado. Paralelamente nosotros venimos construyendo un proyecto con ANTEP, que tú ya lo conoces de algún tiempo, porque en este mismo espacio hemos estado hablando y denunciando contra la privatización, contra la corrupción y demás. Y en ese proceso organizativo nosotros nos hemos propuesto levantar el movimiento de los trabajadores, reconstruir el movimiento de los trabajadores, como corriente clasista, como movimiento, no únicamente como organización, sino como una corriente de los trabajadores, y levantar la capacidad de movilización y lucha de la clase trabajadora petrolera. En ese proceso que nos ha tomado algunos años, en el que hemos tenido que pasar obstáculos, en el que hemos sido perseguidos, porque incluso ustedes también en este medio se solidarizaron con nosotros cuando fuimos perseguidos el año pasado por la administración de Ítalo Cedeño. En ese proceso hemos logrado reconstruir ya bastante de lo que ya no había, de la capacidad de movilización. El 28 de noviembre del 2022 hicimos la primera gran demostración de fuerza con una movilización de carácter nacional en todos los campamentos y en la ciudad de Quito a la hora del almuerzo. Y esa movilización exigía precisamente el pago de esas remuneraciones variables que todavía habían compañeros que no las habían cobrado a pesar de que se hizo este proceso por el que te comento que le vacunaron a los compañeros, porque no hay otra forma de decirlo. Y en ese proceso con movilización y lucha logramos que a los compañeros se les pague las variables sin descontarles un centavo. Y después hemos iniciado una campaña de movilización en escalada en cada uno de los bloques, en donde han ido protestando también por las condiciones de vida y de trabajo, por la situación de los campamentos, porque la situación de habitabilidad es desastrosa para los trabajadores en este momento. Compañeros que si no pagan ellos mismos para comprar un termostato, no tienen agua caliente para bañarse. Compañeros que a veces en el calor del oriente no tenemos sistemas de climatización.
que eso genera además la proliferación de hongos, de ácaros y demás, y enfermedades cutáneas. Y esa situación desastrosa del trabajador petrolero que tenemos en el Oriente en este momento, la han ido reclamando los compañeros. Hasta llegar este 1 de mayo que pasó, por primera vez en la historia de la empresa, a una gran movilización que realizamos asimismo a nivel nacional en todas las instalaciones de Petroecuador, participando también con los compañeros que estaban de descanso en la movilización de la ciudad de Quito, exigiendo una plataforma de lucha que pasa por el cumplimiento de la ley, porque no es más lo que se reclama, simplemente el cumplimiento de los derechos que están en la ley y además por la lucha contra la privatización. Paralelamente, César, el comité de empresa ese mismo día, ese mismo 1 de mayo, hablaba en Guayaquil en una marcha de la CUT. Y en esa marcha decían que buscan que se privatice el bloque 16. ¿Qué tal? El bloque donde trabajan los mismos compañeros a los que le sacaron $200 por cabeza. Y ese proceso de reconstrucción es el que nos ha llevado ahora a enfrentar nuevamente la calumnia. Tú recordarás, César, que cuando estaba Ítalo Cedeño, de gerente, a mí me persiguió, amenazó con botarme de la empresa, dio declaraciones públicas, calumniándome, diciendo de que yo no trabajaba. En ese proceso, mientras yo organizaba a los compañeros en la Guagrio, que era mi centro de trabajo en ese momento, al señor no se le ocurrió mejor idea que aislarme de los compañeros y cambiarme de posición y mandarme al taladro de perforación en donde estoy solo, ¿sí? En donde no tengo contacto con los trabajadores. Y para ello tuvo que hacer un cambio de posición. Como los señores eran torpes hasta para perseguir, el cambio de posición que me hacen de ingeniero de perforación a supervisor de perforación, que era un cambio lateral, no se dan cuenta que me cambia el régimen laboral y paso de ser servidor público a ser obrero. Y cuando me hacen obrero en el régimen laboral, me habilitan para participar en el comité de empresa. Ese mismo comité de empresa que hace negocio con los derechos de los trabajadores. Y por eso ahora que se ha convocado un proceso electoral, los compañeros en una asamblea pública transmitida en vivo, con presencia de 200 trabajadores, eligen la candidatura de David Almeida para el comité de empresa. Y ahora los señores que están enquistados y que han hecho negocio de ese comité de empresa andan haciendo una campaña sucia diciendo que yo me he palanqueado el cambio de régimen laboral. Imagínate, que yo me palanqueé con Ítalo Cedeño, con el que me perseguía. Cuando los que se abrazaban con Ítalo Cedeño eran ellos. ¿Por qué hemos llegado a tal cinismo en la política? Y ya se puede decir cualquier cosa. Ya andan sacando videos por ahí por debajo, porque tampoco son capaces de decirlo de frente. Sacan videos por debajo diciendo, miren cómo se ha beneficiado de palanqueo. Señores, a mí me persiguieron. A mí me hicieron ese cambio por perseguirme. Mientras ellos se burlaban. Mientras ellos apoyaban y aplaudían lo que hacía Ítalo Cedeño. Porque les permitía además llevarse el negocio de los trabajadores. Fíjate lo que sucede ahora. Tienen la cachaza de hablar de corrupción. Y resulta que el señor dirigente del comité de empresa, en denuncias públicas que salió en la prensa, en Radio La Calle, que es una investigación profunda de este asunto, sacan a la luz que el señor tiene 2 excavadoras, el dirigente del comité de empresa, 2 excavadoras avaluadas en $300,000, nuevitas, trabajando para Petroecuador. Cuando eso es prohibido y penado por la ley y por la normativa interna de Petroecuador. Hay una denuncia en la fiscalía de parte de un asambleísta por ese proceso. Petroecuador sabe lo que ocurre, porque hay la denuncia pública y la denuncia en la fiscalía, y aún así no han hecho nada. Aún así no han hecho nada y el señor se llevó el dinero de ese contrato por el trabajo de sus excavadoras. ¿Quién es el palanqueado? ¿Quiénes son los corruptos? Entonces, los trabajadores han iniciado también
hemos iniciado un proceso de reconstrucción. En este momento estamos abocados a retomar la dirección del comité de empresa para los trabajadores. Les hemos dicho a los compañeros que nunca más un comité de empresa tiene que ser negocio particular de nadie. Que los señores no pueden, que los dirigentes no pueden cobrar sueldo. Porque ya tienen el sueldo por el que trabajan en la empresa, cuando trabajan. Porque además los señores cobran sueldo sin trabajar, ellos sí sin trabajar. Viven de permiso sindical eterno. Tú me ves a mí en mi puesto de trabajo en este momento con uniforme. Pero los señores hace 2 años no trabajan y cobran el salario. Y además reciben dinero del comité de empresa. Y además hacen negocio con el derecho de los trabajadores. Y desmovilizan y mienten. Y fíjate lo triste de todo esto. Es que para sacar estas supuestas denuncias contra mí, de decir que yo me he cambiado de régimen laboral solito, acceden a documentos privados, confidenciales de la empresa, que la única forma de acceder a ellos era porque los custodios se los entregaron. ¿Y quiénes custodian los documentos? Las autoridades. Lo que quiere decir que en este momento existe un acuerdo entre los que hacen negocio con los trabajadores y aquellos que no quieren que el movimiento de los trabajadores reconstruya su fuerza. Que el movimiento de los trabajadores reconstruya su política y su corriente de principios de ética y de movilización. Para acabar con esta participación. Están llorando los señores. Se pegaron el baldazo de agua fría con el cambio de régimen laboral que me hicieron, no ahora, hace tiempo, en época de Cedeño. Sí. Porque los señores pensaban que me iban a descalificar en las inscripciones. Y no estaban preocupados. Ahora sí se preocuparon. Porque además del apoyo de los compañeros sigue creciendo. De los 200 que participamos en la asamblea, hoy tenemos sumados 400 militantes ya entre los compañeros. Y todavía nos falta un mes de proceso electoral. ¿Para cuándo es el proceso electoral, estimado David? Está convocado el 30 de junio. Y ahí te cuento otra novedad. Acá también en Petroecuador hemos estado acostumbrados a ver que todo el mundo mete juicios para bajarse los procesos, para reabrir los procesos, para cambiar los tribunales. Hay ahorita un juicio que está planteado que probablemente termine bajándose el tribunal electoral. Nosotros hemos dicho a los compañeros, no, nosotros no caemos en eso. Allá que se peleen entre ellos. Nosotros participaremos con el tribunal que esté. Si tenemos que volver a recoger las firmas de apoyo que ya tenemos más de sobra de las que necesitamos, lo volvemos a hacer. Porque en este proceso se han ido sumando todos los trabajadores conscientes. Todos los trabajadores quieren un cambio y realmente se ha vuelto algo masivo. Ya no es una causa de David Almeida. Es una causa de cientos de trabajadores que se han sumado y que apoyan desinteresadamente. Con decirte, César, que a veces yo ya no sé ni quiénes nomás recogen las firmas, porque todos los compañeros han impreso los formularios y han empezado a recoger las firmas de apoyo para inscribir la candidatura. Y cuando yo pienso que ya tengo un número de firmas, resulta que me empiezan a llegar más y me dicen, compañero, aquí tenemos otra hoja por acá. O sea, porque hay una actitud militante de los compañeros que están participando para recuperar. Entonces, la intención en este momento es que no le roben a los compañeros nuevamente, que no le roben su organización. Tenemos que retomarla con mucha fuerza, sabiendo de que nos van a hablar porquerías, de que van a mentir, de que van a calumniar, porque es la única herramienta que tienen entre la verdad, ante la firmeza y la frontalidad que nosotros tenemos. Estimado David, yo te quiero agradecer por haber estado con nosotros y claro, el respaldo siempre aquí desde nuestro medio para las labores que tú realizas, y si en este caso tú quieres o te han pedido que pues estés al frente del comité de empresa y recuperar justamente esta capacidad que siempre ha tenido el trabajador petrolero para movilizarse y reclamar sus derechos, pues ahí estaremos, estimado David, agradeciéndote como siempre por darnos el espacio para conversar contigo y conversar sobre los temas que nos interesan, que son estos, los derechos de los trabajadores y también la posibilidad de que el gobierno pueda adueñarse de los sectores estratégicos. Estimado David, tu mensaje final a la ciudadanía que nos escucha.
No, muchas gracias, César, como siempre, por el espacio. Nosotros siempre confiamos en los medios democráticos como este, porque aquí es precisamente el único lugar donde se les da espacio a los trabajadores para hablar. Te comprometo más bien, hay que tratar el tema de la consulta popular del ITT. ¿Sí? Eso es importantísimo porque solo por darte unas cifras, la gente a veces no sabe lo que está en juego en esa consulta popular. Por darte unas cifras rapiditas, el Estado ha invertido ya en el ITT 1.800 millones de dólares. Del Estado, no de la empresa privada, del Estado, de la plata de los ecuatorianos en abrir infraestructura productiva en el ITT. Solo el ITT ha generado una renta petrolera en el tiempo de operación de 4.700 millones de dólares para el Estado. Y el resultado de esta consulta popular puede significar que se pierdan los 1.800 millones de dólares de inversión, porque lo que se ordena es retirar toda la infraestructura que está en el ITT, y además que se pierda la producción de 55.000 barriles de petróleo por día. Mientras acá en la Amazonía, donde trabajo yo, falta recursos para darle calidad de vida digna a la gente. Porque tienes carreteras desastrosas, porque tienes falta de hospitales, falta de escuelas, porque no hay agua potable y alcantarillado para todos los sectores. Es decir, donde todavía el atraso y el subdesarrollo sigue presente a pesar de ser de donde se saca la riqueza. Y donde nuestros mismos compañeros trabajadores de la zona tienen que enfrentar esas vicisitudes y condiciones de vida para poder llegar. Si nosotros desinvertimos lo que el Estado ha invertido, pierdes todavía más recursos que le provienen a la Amazonía, incluso a través de la ley amazónica. Y por eso es importante que la gente analice bien. Una cosa hubiera sido que esta consulta se haga al inicio, pero ahora hacerla, después de tanto tiempo de operación, de que el Estado ha invertido, es un perjuicio para el Estado el votar a favor de esa consulta. Por lo tanto, nuestra posición es votar por el no, teniendo en cuenta además que como trabajadores estamos orgullosos del trabajo de cuidado ambiental que hemos desarrollado en ese bloque. Es ejemplo internacional lo que hemos hecho como Petroecuador ahí. Porque el cuidado que hemos mantenido en ese bloque es algo sin precedentes en la historia del Ecuador y en la historia petrolera a nivel mundial. Porque nosotros estamos preocupados de eso, pero también tenemos que preocuparnos de los recursos de la gente. Así es, estimado David, y eso conversaremos en otro espacio, y porque claro, viene elecciones y viene justamente con esta consulta popular a la que también hace referencia, y hay que analizar a fondo, porque no es solamente enamorarse, como dicen, con los ojos cerrados, y ir y votar solamente porque alguien algún rato se le ocurrió decir que no había cómo explotar allá en el ITT. Eso es una inversión del Estado bastante fuerte y también recursos que vienen para el desarrollo de nuestro país. Estimado David, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, César, con todo gusto. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros regresamos luego de este corte y ya está con nosotros la doctora Angélica Porras.